espacios de descanso, terrazas y pequeños jardines, módulo 3. Desde la primera lámina lo que vemos es un plano y la idea de esta clase es aprender a hacer un plano, o sea, cuáles son los pasos para llegar a hacer un diseño, ¿verdad? Aquí el plano es bastante simple, tiene muchas notas, ¿verdad? Se entiende muy bien, entonces vamos a explicar cómo se llega a esto. El contenido de este módulo es pasos principales y herramientas para diseñar un jardín, el plano conceptual, principios básicos para la óptima distribución de un espacio. Entonces aquí en esta imagen lo que vemos es ciertos textos que describen qué zonas, ¿verdad? Son cada una. Entonces está el área de tendido de ropa, un área para leer, un área de picnic. Por otro lado tenemos un sendero bien definido con otro color. Vemos texturas de piso, texturas de diferentes plantas, colores. Entonces es un buen ejemplo como para ir viendo cómo podemos diseñar un jardín y tomando en cuenta las diferentes zonas. Ya vamos a ir a eso. Estos son los pasos principales y herramientas para diseñar un jardín. Entonces, en resumen, porque ustedes pueden darle pausa y ya leerlo con más detenidamente, sería, bueno, el plano a escala que ya están trabajando, el análisis fotográfico del espacio, el análisis climático básico, luego es súper importante, eso es lo que vamos a ver hoy, el hecho de definir los usuarios, las necesidades y las actividades, y por otro lado, que se devuelvan al módulo 1 donde se habla de los sentidos, ¿verdad? De lo sensorial. Entonces, en este punto 4 también es importante que definan qué es lo que quieren sentir en el espacio, además de qué es lo que van a hacer en el espacio y qué es lo que va a hacer las diferentes personas que van a utilizar ese espacio. En el punto 5 tenemos el diseño conceptual por medio de burbujas, que también vamos a ver hoy. Luego ya pasaríamos del plano conceptual, del diseño más conceptual, al plano definido, ya donde se dibujan las diferentes zonas con las medidas reales y los elementos, ya sea de verdes o elementos construidos que también se dibujarían en ese mismo plano. Luego en el punto 8 tenemos el board de intenciones, y el board de intenciones es cómo yo por medio de imágenes que bajo de internet, ya sea en Google, en Pinterest o en diferentes páginas de internet, cómo comunico yo esas ideas sobre lo que yo quiero sentir en el espacio y lo que yo quiero hacer o lo que las otras personas que viven conmigo quieren hacer. Okay. En el caso también, esto es muy importante para que ustedes vayan explorando y conociendo sus gustos, ¿verdad? También en esta parte se incluiría una paleta material y una paleta de color. Cuando digo paleta material es, por ejemplo, si voy a usar piedra quintilla blanca, por decir un material, sería la foto, tratar de conseguir una foto de ese tipo de piedra que voy a utilizar, ¿verdad? O acá en el caso de las terrazas quiero un tipo de tela como esta, entonces ahí se incluye en la paleta material de materiales ese tipo de cosas. O digamos en la paleta material también se incluiría la madera en caso de que quiero este tipo de piso o este tipo de madera para los muebles, ¿verdad? Ya pasando al punto 9 se crea una paleta vegetal donde se presentan imágenes de cada planta seleccionada, planta, árboles, palmeras también, su nombre científico y su nombre común. Entonces, con estos 9 puntos aquí resumidos, estamos haciendo como un repaso del curso en general. Y esto es un resumen de todo lo que van a ir aprendiendo y que algunas cosas ya las han ido aprendiendo, ¿verdad? El plano conceptual, la zonificación es
tiene como objetivo principal explorar las relaciones funcionales. Por ejemplo, ya yo hice una lista de qué es lo que voy a hacer en el espacio, entonces lo empiezo a acomodar por medio de burbujas en el plano. Por ejemplo, ahí lo que pueden ver es un edificio que es este que tiene como una forma geométrica como de rectángulos, de diferentes rectángulos, y la línea es bien gruesa, el tipo de línea es bien grueso. Ese es el edificio, y alrededor se generan estas burbujas donde se dice qué cosas se van a ubicar en el espacio, y además tenemos como esas flechas que lo que dicen es cómo se va a circular, ¿verdad? Cómo llego de una zona a otra. También donde dice buffer planting, lo que quiere decir buffer es como hacer como un borde, como un límite. Entonces, por ejemplo, por medio de esos zigzag, bueno, no es un zigzag, pero es como unas curvas donde dice buffer planting, lo que están haciendo es como una división, tal vez para darle privacidad a esa casa, y se hace por medio de plantas. Entonces, todo esto, este tipo de cosas son las que se incluyen dentro de un plano conceptual. Ven que todavía no hay dimensiones reales del deck, por ejemplo, pero es una burbuja y uno tiene como una idea de qué tan grande es el espacio, ¿verdad? Aquí empezamos a ver proporciones también de los diferentes espacios. Como principios básicos para la distribución óptima de los espacios, tenemos estos cuatro que vamos a ir viendo a continuación, uno por uno. Lo primero que tenemos son las dimensiones y geometría del espacio. Entonces, este es nuestro punto de partida para distribuir los elementos dentro del espacio. Hay que procurar incorporar elementos que sean proporcionales al espacio a intervenir. Entonces, en realidad esto es el croquis, ¿verdad? Que hemos ido viendo del ejemplo que yo les di para que realizaran su croquis. Pero este es nuestro punto de partida, y aquí es donde yo defino qué cosas no puedo quitar, qué cosas quiero dejar y qué cosas definitivamente no me sirven para mi nuevo diseño, ¿verdad? Entonces, cada elemento tiene una razón de ser y nada sobra, y esto lo voy a seguir repitiendo a lo largo de todo el curso. No podemos incorporar cosas que no sean necesarias, porque esa es la base, ¿verdad?, de un buen diseño. Bueno, una de las bases, que todo tenga un sentido. Aquí en dimensiones y forma del espacio, el espacio no siempre va a ser cuadrado, ¿verdad? Por ejemplo, este jardín era la parte del fondo de un jardín grande y es totalmente triangular. Entonces, el espacio puede tener una forma, digamos que en un principio la veamos incómoda para trabajar o para diseñar, pero en este caso lo que se hizo fue hacer todo un borde de plantas, ubicar una zona de estar con una mesita y unas sillitas, y dejar, digamos, un espacio de piedra todo alrededor de esas plantas para poder caminar y todo. Hay varias razones por las que se toman estas decisiones, pero en fin, la idea es que el espacio se pueda disfrutar y que sea agradable para la vista. Entonces, hay que analizar la forma para ver de qué manera yo puedo aprovechar al máximo el espacio para yo poder caminar y contemplar y todo esto, y que a la vez las plantas y los árboles me den esa riqueza espacial, aunque tenga un espacio súper incómodo, digamos, en el fondo. Pero lo que hice en ese caso fue llenarlo de plantas, ¿verdad? Nadie tiene que llegar hasta ese último espacio, entonces eso me puede dar una oportunidad para poner más plantas ahí. En cuanto a la accesibilidad, digamos, esto aparte estaba como a 1,80 m de la otra parte del jardín, o sea, estaba más alta, entonces también había que pensar en cómo llegar hasta ese punto.
Y con la accesibilidad nosotros lo que definimos es cómo comunicamos una zona con otra, ¿verdad? Y si no la queremos comunicar o si la queremos comunicar o queremos que el acceso sea fácil o difícil. La accesibilidad también tiene que ver con la conexión visual. Yo puedo ver un espacio pero no puedo ir fácilmente. Y también tiene que ver con la conexión física. Por ejemplo, yo puedo ver el espacio y llegar también muy fácilmente. Entonces, bueno, aquí hay una explicación también. Dice, decidimos qué tan accesible es un espacio. Podemos dividir espacios por medio de jardineras, plantas, niveles, muros, entre otros. Por otro lado, podemos unir espacios por medio de escaleras, senderos, conexiones visuales o físicas. Entonces, en ese caso, esto es como el diseño de cómo llegaría a ese triángulo que vimos anteriormente. Entonces la idea era que el mismo talud utilizarlo para hacer un paso interesante, digamos, curvo, para llegar a ese otro nivel arriba. Entonces no son como las gradas particulares, sino que son unas gradas que prácticamente se adhieren al terreno. Ahora pasaríamos a función y actividades. Entonces, para que ustedes puedan llegar a zonificar un jardín, necesitan responder a las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los usuarios del jardín? ¿Qué actividades quieren realizar en el jardín? ¿Cómo voy a involucrar mis 5 sentidos en el jardín? ¿Y cómo me quiero sentir en el jardín? Entonces, estas 4 preguntas les van a ayudar muchísimo para diseñar, ¿verdad? Entonces acá lo que vemos es un mismo lote con una misma casa, un mismo acceso como de cochera, pero son diferentes opciones de diseño por medio de las burbujas de donde acomodo ciertas partes del jardín, las zonas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el área de compostaje en la primera imagen está a la derecha y en la segunda imagen la pasaron a la izquierda. Entonces, y así otras zonas que están como haciendo un juego, y por eso el diseño es un proceso, porque no es que yo a la primera me siento y ya lo logro y ya ese es el resultado final, sino que yo tengo esta posibilidad de ir dándole vueltas al, al diseño hasta que ya yo llego a sentir que esa es la solución eh, más óptima. Luego de que ya tengo las zonas definidas, tengo que definir un recorrido. Y este recorrido lo que va a hacer es que me va a llevar a las diferentes zonas, ¿verdad? Va a conectar. La idea es reducir los obstáculos. Entonces, aquí lo que vemos es que hay un sendero o un recorrido más dinámico que si yo hago una línea recta, digamos, entre un círculo y otro. Entonces, de una zona a otra, yo puedo ir teniendo un recorrido mucho más interesante. Además de la forma del recorrido, tenemos lo que vamos a ver en la siguiente imagen, que sería ya una experiencia que nos da ese recorrido por los materiales que utilizamos. Entonces están estos materiales y lo que hace es que por medio de estas texturas y estos colores, el recorrido se vuelve en una experiencia como mucho más rica.